la celebración de la Santa Cena en esta preciosa tarde. Bendito sea el Señor, la gloria sea Cristo Jesús, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Vamos a estar viendo un tema tan importante, hermanos, sobre lo que es la Santa Cena. Bendito sea el Señor. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 20. Gloria sea al Señor. Y este tema, hermanos, vamos a estar viendo en este mensaje un título, en este mensaje, hermanos, que va a ser llamado Santa Cena, una puerta espiritual. Bendito sea el Señor. Eso es Santa Cena, una puerta espiritual. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. God bless every one of you. In Jesus' name, welcome. Hermanos, leemos la palabra de Dios. 1 Corintios 11, 17 al 20. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando nosotros vemos, hermanos, en esta palabra, vamos a estar viendo algo bien importante. Y eso bien importante que vamos a estar viendo es, pues, tenemos en esta tarde esta gran victoria de la Santa Cena. Pero, amados hermanos, hay algo importante que nosotros tenemos que ver acerca de la historia de lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Porque en la iglesia de los Corintios también, aunque tenían tanto problema, aunque tenían, ¿verdad?, estaba dotada con muchos, digamos, de los dones espirituales, y tenían gente, ¿verdad?, dentro de ese pueblo, pero estaba lleno de problemas. Pero sin embargo, ellos también hacían la cena del Señor, pasaban la cena del Señor. Pero vamos a ver un poquito sobre la historia y el consejo que Pablo nos da a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos, ¿verdad?, en este día conocer un poco más sobre la historia de la iglesia de Corintio y sus dificultades que ellos tenían. También, hermanos, tenemos que saber los dos lados que ocurren en la cena del Señor, porque el título de este mensaje, hermanos, es la Santa Cena, una puerta espiritual. Pero una puerta espiritual, hermanos, se puede abrir para bendición, o se puede abrir una puerta espiritual para maldición. A veces, hermanos, eso mismo sucede en lo actual. Usted abre la puerta y puede llegar alguien con una bendición. A veces puede usted abrir esa puerta y va a encontrar que hay alguien ahí que lo está maldiciendo, que lo está, ¿verdad?, haciendo qué tipo de cosas. Así es que, hermanos, en lo espiritual nosotros vamos a ver esas cosas, esa puerta espiritual. Y vamos a también, hermanos, siempre importante es examinarnos cómo estamos delante del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estamos a la luz de las Escrituras? Y cuando nosotros tomamos, por ejemplo, a la iglesia de Corintios, pues cuando nosotros vemos hacia la historia un poquito, hermanos, la iglesia de Corintios estaba en el país de Grecia. Allí es donde fue fundada esta iglesia de los Corintios, porque había una ciudad que se llama Corintio, así que por eso le llamaban la iglesia de los Corintios. Y resulta, hermanos, que en esta iglesia que fue fundada en un país lleno de gente de diferentes pueblos y con diferentes intereses.
así similar como lo que estamos en este país. Nosotros nos encontramos que no solo somos los habla hispanos en este país, sino que nos encontramos rodeados de diferentes pueblos, lenguas, naciones. Cada uno tiene su propio interés, cada uno tiene su forma como hacer sus cosas, porque tiene su forma como ellos tienen su forma, ¿verdad? No como el habla hispano. Usted va a encontrar que los indios tienen su forma de hacer sus cosas, el africano tiene su forma de hacer sus cosas, cada uno en su propio interés. Pero cuando nosotros vemos que esta iglesia también era una iglesia de gentiles, la mayoría de los que habían ahí era de gente que no era directamente judías, aunque judíos habían por todos lados, pero esta era una iglesia que predominaba los gentiles. Y cuando nosotros vemos esta iglesia, para tener esa imagen en nuestra mente acerca de esta historia, de lo que estamos viendo, era una iglesia también que era dotada con los dones espirituales. Ellos habían saboreado el poder del otro siglo. También dice, nosotros vemos en la historia que era una iglesia que era no muy pobre de recursos, ¿verdad?, financieros. Es como decir que ellos no eran una iglesia pobre en sus recursos financieros. Porque había gente ahí, hermanos, de mercadería, había gente que sí, había gente pobre, pero había gente que también tenía dinero. Así que era una iglesia que no era tan rica como la de la Odisea, que era una iglesia que sí tenía de todo, pero tampoco era esta iglesia una iglesia tan pobre también con recursos financieros, sino que era entre medio. Y nosotros vemos también en la historia, hermanos, de que esta iglesia estaba llena de problemas y desórdenes. Era una iglesia desordenada, llena de problemas. Era una iglesia cual llevó estos problemas y desórdenes, llevó a los de la casa de Chloe, que Chloe era en aquel entonces una diaconisa, una mujer diaconisa llegada al Señor, que era una diaconisa que servía en esta iglesia. Y ella, su familia, con todos los problemas que veían allí, lo llevaron a los familiares de Chloe a enviarle una carta de notificación al apóstol Pablo para preguntarle a él sobre unos consejos de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Porque dentro de esa iglesia había pecado, hermanos. Dentro de esa iglesia había desorden. Dentro de esa iglesia se hacía tanta cosa que había por qué preocuparse, hermanos. Y cuando nosotros vemos todo esto, incluso habían contiendas dentro de la iglesia. Así que ahora usted puede imaginarse todas estas cosas en esa iglesia que fue fundada. Y encima de eso vemos que Pablo escribe, entre todo eso, escribe la primera carta de los Corintios. Él la escribe desde Éfeso. Desde allá la escribe esta carta. Y toca el tema, entre todos los temas que él toca para corregir los asuntos que están mal y torcidos y otros por perderse, toca el tema de la Santa Cena. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque para nosotros es dado las Escrituras, las Sagradas Escrituras, para que nosotros no repitamos los errores de lo que han hecho los que han venido antes de nosotros. Para eso es la Sagrada Escritura, para que nosotros no caigamos en pecado, para que nosotros no caigamos en los errores, para que nosotros podamos hacer las cosas en la forma correcta, bíblicamente decretada por Dios, y también que podamos recibir la bendición que Dios quiere dar. Porque Dios no quiere que abramos una puerta espiritual, hermano, donde nos va a entrar maldición. No, eso no es nuestro Dios. Dios quiere que cuando nosotros abramos esa puerta espiritual, que entre esa bendición que Él quiere dar a su vida, a mi vida. Y esa bendición fluye en todo nuestro ser, hermanos. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestros familiares, todos los que nos rodean. Que pueda la gloria de Dios resplandecer a través de nuestra vida. Y cuando nosotros vemos la situación de esta iglesia, cómo se encontraba, pues nosotros vemos que allí es donde Pablo
allí donde nosotros leímos, hermanos, cuando comenzamos en este tema, es donde vemos el escenario. Pablo se mete a hablar de este tema, de la cena del Señor, y empieza a decirles a ellos de allí de lo que vimos en el versículo 17. Allí les empezó a decir, si lo podemos regresar ahí por un momento, hermano, por favor, el versículo 17, que ya estamos, gracias. Allí donde le dice, pero al anunciaros esto que sigue, porque ya había tocado varios temas, ahora sigue este tema de la cena del Señor. Y le dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire qué tremendo el estado de esta iglesia que estaba, que cuando se congregaban, no se congregaban para salir de esa iglesia edificados, sino que salían peor de lo que habían entrado. Imagínense eso. Qué tremendo lo que estaba sucediendo aquí. El versículo 18, por favor. Pues en primer lugar, dice, ya tocando los problemas que habían ahí, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Miren lo que había allá. Había divisiones porque la gente no se entendía entre ellos mismos. Cada uno con su opinión, cada uno con su forma de querer hacer las cosas, no respetando el orden que Dios ha puesto, no poniéndole tanta importancia a lo que es la escritura, la palabra. Y dice, hay divisiones, y en parte dice, en parte lo creo. Sigamos. Porque es preciso, es como decir, es necesario. Dios ya lo ha avisado, que entre vosotros haya disensiones. Ahora, quiero explicar esta palabra, hermanos. Esta palabra disensiones, cuando nosotros vemos esta palabra, porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, el Antiguo Testamento fue escrito en ¿cuál lenguaje? ¿Y en qué otro lo podemos encontrar? Un poquito en arameo, unos pasajes en arameo, pero la mayoría en hebreo. Pero el Nuevo Testamento, lo que nosotros estamos leyendo, las escrituras originales que fueron escritas, fueron en el griego. Y cuando nosotros vemos esta palabra, disensiones, usa una palabra que prácticamente cuando se va a la raíz de esta palabra, lo dice que es herejías. Se estaban dando herejías dentro de él. Pero vemos aquí, hermanos, en esta situación, dice, porque es preciso que entre vosotros haya herejías. Miren lo que les dice Pablo, que en parte dice, él le ha llegado la bulla que hay división en la iglesia. Y él dice, y en parte lo creo, porque yo sé que también voy a encontrar en la iglesia que hay hasta herejías dentro de la iglesia. Y dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados no por ningún hombre, aprobados por Dios. Porque Dios es el que juzga en medio de su pueblo, es Dios el que aprueba y dice, este es mi hijo, esta es mi hija, este me desobedece, este no me hace caso. Es Dios el que conoce cada uno dentro del templo. Y cuando nosotros después empezamos a ver, hermanos, esa palabra herejía, cuando nosotros vemos, ¿qué es una herejía? Una herejía, hermanos, es cuando, digamos, una vida o un grupo de personas, puede ser como individual o puede ser como un grupo de personas. Ahora, si estamos hablando que habían divisiones dentro de la iglesia, estamos viendo que esa división hay porque hay grupitos de personas. Un grupito aquí que cree de esta forma, otro grupito aquí que no está contento con esta otra forma, otro grupito por aquí que piensa, ¿verdad?, que las escrituras la están dando mal, que debe de ser de esta otra forma. Y eso no es nada nuevo, hermano, porque eso viene desde el tiempo de Moisés. Usted se acuerda que Coré y Datán querían, ¿verdad?, tomar la autoridad que tenía Moisés, que Dios le había dado, y ellos querían hacer también los sumos sacerdotes a quemar incienso y a tomar el puesto que Dios nunca los llamó a hacer. ¿Y cómo terminaron? Eso ya lo sabemos a través de la palabra. Pero cuando nosotros vemos que dice que habían divisiones, era porque también habían herejías allí. Y eso es lo que causaba esas divisiones. ¿Y qué es esas herejías? Esa herejía viene a ser, digamos, en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Eso vemos nosotros que habían herejías que se daban por las sectas que habían de los saduceos, los fariseos, que Jesús mismo le dijo a los fariseos, les dijo, ustedes van, ¿verdad?, cruzan ríos y mares para buscarse un prosélito como un discípulo.
Y cuando lo han discipulado, lo terminan haciendo 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Así que los estaban haciendo peores que lo que ellos eran, porque les enseñaban doctrinas de hombres, herejías, la palabra de Dios toda torcida. Ya eso es una herejía. Y eso es lo que estaba haciendo esta gente en ese entonces. Pero eso es lo que la palabra nos dice, que hay herejía dentro de ella. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, todo eso, empezamos nosotros a ver que el apóstol Pablo está después diciéndoles: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora quiero explicar esta parte un poquito, hermano, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí, del cual tenía que tocar este tema de la Santa Cena el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Cuando nosotros vemos en la historia, hermanos, lo que estaba sucediendo en este entonces era de que ellos se estaban reuniendo y empezaban ellos, hermanos, a mezclar las cosas. De tanto problema que había, y la confusión que había, la división que había, las contiendas que había, las opiniones que surgían. ¿Sabe lo que terminó haciendo esta iglesia? Terminó haciendo de lo que es la Santa Cena y lo que es un convivio, y lo mezclaban las dos cosas a la misma vez. ¿Se puede imaginar eso? Imagínense por un momento, nosotros venimos aquí a la Santa Cena y viene otro hermano, una visita con una olla de pollo, viene otro con una olla de ¿verdad?, otras cosas, y entre medio de todo esto que nosotros vamos a hacer la Santa Cena, ellos también están enfocados a comer comida normal. Eso es lo que estaba haciendo en este tiempo esta iglesia, y ya tenían mezcladas las dos cosas. Lo que es una ordenanza de parte del Señor no lo tenían separado, ya era algo mezclado. Y entre un pueblo que andaba lleno de herejía, que tenía también divisiones, contiendas, pleitos, pecados dentro del mismo pueblo, porque también registra en 1 Corintios que había un hombre que se había tomado una mujer, que era la mujer de su propio padre, y a eso era ya un pecado que Pablo tenía que, ¿verdad?, dirigirse a eso y también dar juicio sobre cómo atender a ese problema dentro de la iglesia. Así que de estos tipos de cosas se daban, hermanos, dentro de la iglesia de Corinto en ese momento. Así que ellos tenían eso que compartían, ¿verdad?, en la comida, pero mezclaban cosas. Y Pablo dice: no se deben de mezclar las dos cosas. Esto empezaba a tener un efecto, hermano, que la cena del Señor, un efecto que la gente empezaba a ver la cena del Señor como cualquier cosa. Empezaban a ver la cena del Señor como cualquier cosa, porque ahora es como decir, digamos, si viene alguien a la iglesia, ¿verdad? Viene una visita a la iglesia, y esa visita está más interesado, en vez de arreglar su vida para tomar parte en la cena del Señor, en vez de estar y le da más importancia a ir a ver qué es lo que está sucediendo en la cocina, o a ir a hacerse un cafecito, o a ir a hacerse, ¿verdad?, a buscar si hay galletitas, a venir a comer, porque dice: no he comido, así que me voy a ir para allá, en vez de darle importancia a la cena del Señor, en vez de arreglar su vida para poder tomar parte en la cena del Señor. Imagínense eso, hermanos. Esas son las cosas y los desórdenes que se estaban dando. Imagínense, incluso nosotros no somos excepción, ¿verdad? No somos excepción de que puede llegar alguien también con su propio pensamiento y decir: bueno, como aquí enseñan de esta forma, yo no tomo la cena del Señor, yo me voy a traer mi propia galleta, me voy a traer mi propio, ¿verdad? Y mientras ellos están haciéndolo allá, yo lo voy a hacer aquí al lado. Ya eso, hermanos, no es en una unidad con la iglesia. Ya eso, hermanos, es una división. Ya eso, hermanos, es fuera del orden. Pero no está fuera de darse. Porque en estos tiempos, hermanos, la gente hace cualquier cosa. Pero lo que es dentro del marco de la palabra, dentro de lo que es permitido, tiene que haber esa unidad. Tiene que haber eso genuino que se hace delante del Señor. Porque estas cosas eran las cosas que estaban dándose en la iglesia de Corinto.
Ahora vamos a ver otra cosa, hermanos, también. Versículo 21 al 22. Cuando nosotros vemos el versículo 21 al 22, dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Porque acuérdense, hermanos, ya les dije que ellos estaban trayendo sus propias, cada uno de ellos traía su propia comida. Y habían unos que tenían más dinero, así que ellos traían más comida. Y habían otros que sí andaban, que eran pobres, que ellos no tenían para traer comida. Pero ¿sabe lo que sucedía? En ese entonces, como habían mezclado las dos cosas, unos decían: bueno, como no voy a pasar la Santa Cena, yo me voy a ir a comer aquello que ya traje. Y se iban a embriagar de su bebida, se iban a comer su comida, porque también eran gente que estaba acostumbrada desde cuando ellos estaban en el mundo y tenían sus rituales paganos, que cuando ahora se vinieron a ser cristianos, todavía tenían un poquito de problema con lo que era la glotonería. ¿Y sabe lo que sucedía en ese entonces? Ellos se iban a comer su propia cena, mientras otros estaban compartiendo en la cena del Señor. ¿Ve el desorden? ¿Puede imaginarse y ver eso? Eso es lo que estaba sucediendo. Y dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y cuando vemos el versículo 22, dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Es como decir, hay gente que les agarra para venir a la iglesia, para venir a comer. Eso se ha visto. Y se ve que hay vidas que agarran la iglesia para venir solo a comer, ¿verdad? Y yo no estoy hablando en mal del convivio que tuvimos la noche de anoche. Yo estoy hablando, amados hermanos, cuando no tenemos programado como iglesia un convivio, pero viene, digamos, puede venir alguien y está interesado, ¿qué hay en la refri allá? Y no está interesado en la palabra, o está interesado en si hay galletas o si hay algo que la iglesia está proveyendo después del culto, en vez de alabar a Dios. A eso me refiero, porque de eso se da en estos tiempos también, y eso no es nada nuevo. Si aquí lo estamos viendo, que ya se daba también, y Pablo tenía que corregir esto, porque Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios. Pablo fue dado la visión de Dios para como poner las iglesias y fundarlas, y estos eran problemas que se empezaban a hacer pecado, porque empezaba esto, hermanos. ¿Sabe lo que sucedía? La gente, hermanos, de ese tiempo en esas iglesias, en vez de ir creciendo en el fruto del Espíritu, iban para atrás. ¿Sabe por qué? Porque un fruto del Espíritu, una parte del fruto del Espíritu es dominio propio y es bondad también. Pero usted dígame, hermano, una persona que ya se va por el camino de glotonería, eso no es dominio propio. Una persona que empieza a comer y deja al otro pobre y no considera al otro que no tiene nada que comer, sabiendo que es pobre, no tiene nada, y se embriaga él mismo y se come todo él mismo para satisfacerse él mismo y no importándole el otro, ¿ese qué fruto de bondad es? Así que esas son las cosas que se estaban dando, hermanos, y eso era un efecto que ya iba dando vuelta por otro lado la iglesia, que ya se iba convirtiendo ya no en una iglesia de Cristo. Por eso se tenía que corregir todas estas cosas, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando allí después dice, ¿verdad? O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Porque había gente que ellos llegaban a la iglesia a buscar de Dios, pero claro, ellos no tenían nada, pero ellos en el tiempo donde, ¿verdad? Traían todo para compartir, pues entre eso también les iban a dar a los que no tenían, porque la iglesia es así, de darle a todos y compartir con todos. Pero dice allí la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué os diré? Os alabaré por esas cosas que están viéndose allí. En esto no os alabo. Gracias a Dios, hermano, que nosotros no estamos así en esa situación. Pero si nosotros ¿verdad? Si yo no doy esta palabra, y si nosotros empezamos a hacer, digamos, reglas o procesos por decir algo, imagínense eso, que empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un convivio cada domingo, ¿verdad? Después del culto, y todos dicen, amén, gloria al Señor, va a ser bien, y empiezan a venir la gente que le gusta comer en la iglesia cada vez, van a venir los y se va a llenar esta iglesia, ¿verdad? Pero muy poco interés por
por las cosas de Dios, más interés por la comida. ¿Y qué se va a empezar a ver en la iglesia? Le voy a decir lo que se va a empezar a ver. Se va a empezar a ver el mismo desorden de aquí. Porque después, cuando nosotros tengamos al fin de mes la Santa Cena, como hay vidas que van a decir, bueno, como yo no vengo por la Santa Cena, yo vengo por los tamales, allá se va a ir a la cocina. Y después el culto lo van a tener por nada. La Santa Cena la van a tener por nada. Y después aquí nos va a estar un poquito aquí y el otro poco por allá. Y mientras esto aquí queriendo edificarse, los otros allá hablando el mal de los que están aquí. Y eso ya no es edificación, hermanos. Así que por eso uno tiene que ver las cosas desde antes, ver el consejo bíblico y cortar las cosas a la raíz. Por eso, no, hermanos, esta palabra me sirve para mí, le sirve para usted. ¿Cómo le sirve para usted? Porque si el día de mañana el hermano Josué dice, ¿verdad? Tenemos la Santa Cena cada fin de mes. El día de mañana el hermano Josué le va a decir a usted, hermano, vamos a empezar a hacer convivio, ¿verdad? Cada fin de mes. Oh, no, perdone, pastor, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué no? Porque, hermano, usted predicó una vez y la palabra dice así, el consejo de Pablo fue así, eso se va a hacer un desorden dentro de la iglesia y después va a haber pecado dentro de la iglesia. ¿Está bien, hermanos? Gracias por recordarme. Porque yo también me olvido a veces las cosas, pero por eso se predica, ¿verdad? Porque yo no soy exento. Bendito sea el Señor para siempre. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él nos ayuda a ver las cosas. Y yo estoy seguro que usted quizás ha visto estas cosas en otra iglesia. O posiblemente ha pasado ya en esta iglesia. Yo no sé. Pero todas estas cosas, ¿verdad? Dios las habla por un propósito. Y cuando nosotros seguimos en la palabra, vamos a seguir viendo los otros versículos. Estamos aquí en el versículo 22. Vamos a ver ahora del 23 al 26. Cuando llegamos a estos versículos, hermanos, Pablo sigue dando el consejo y hablándole al pueblo. Y aquí es donde Pablo pone lo que Dios habló, la ordenanza ya, lo que viene a ser doctrina, lo que no se puede mover para la izquierda ni para la derecha, ni que le guste a aquel, ni que le guste a aquel. Había división aquí, no pensaba que era correcto lo que estaba enseñando. Pablo ahora trae y dice, esto es la doctrina de Cristo. Y lo que empieza a decir es, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Porque también, hermanos, a veces hay iglesias también donde después quieren empezar a introducir, ¿verdad? Vamos a lavar los pies también, traigan los bacales, traigan las toallas y vamos a empezar a lavar los pies. Y eso ya es por falta de conocimiento de la palabra. Y hay iglesias que lo hacen, ¿verdad? Y bueno, si ellos lo pueden hacer, que ellos lo hagan. Pero el problema es que cuando uno llega a otro lugar y empieza a querer introducir esas cosas allá, y se hace una división, ya eso ya no viene de Dios tampoco, hermanos. Y dice, porque, vamos a seguir, hermanos. Y habiendo dado gracias, así que Jesucristo tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que nos da a nosotros cómo debe ser la forma, cómo debemos estar pensando cuando estamos tomando parte en la cena del Señor. Vamos a seguir. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así que se come el pan, se toma la copa con el fruto de la vid, y eso se hace en memoria de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, hermanos. Eso es la palabra, eso es la doctrina, eso es la enseñanza, eso es lo que no se puede cambiar. Y Pablo no iba a venir a enseñar una cosa nueva que Jesucristo no le había enseñado a él. Por eso es que él no mencionó nada a la iglesia cuando él estaba estableciendo cómo se debe de hacer. Él no habló nada de venir a lavar los pies, hermanos. Él no habló nada más de que, ¿verdad? O lo vamos a hacer de esta otra forma, vamos a preparar esta otra cosa, vamos a preparar una pomposidad para hacer la Santa Cena. No dijo nada más de eso, ¿verdad? Así es que cuando nosotros queremos la bendición del Señor, tenemos que hacerlo tal como la Escritura nos está mostrando. El versículo 26, por favor. Ahí dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren, estamos dando testimonio. Estamos recordando lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, y estamos dando testimonio de que nosotros hoy
que estamos en una iglesia, que somos cristianos, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo más de 2000 años allá en la cruz del Calvario, que todavía tiene poder esa sangre poderosa de Cristo, que ha salvado nuestra alma, y estamos dando testimonio que todavía Él está efectuando en nuestra vida. Y ahora, cuando vemos que Él menciona esa parte, vamos a ir a lo siguiente, versículo 27 al 32. Ahora, en esta parte le digo, ponga mucha atención, porque esta es la parte donde tenemos que tener alta caución. Cuando nosotros leemos las Escrituras aquí, nos muestra la palabra del Señor. Esta es la parte, hermanos, donde la puerta espiritual se puede abrir para bendición a su vida o para maldición a su vida. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No me voy a meter mucho en eso porque hemos dado esa palabra muchas veces ya. Pero, hermanos, es algo de mucha importancia. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros culpables si tomamos parte en la Santa Cena indignamente, es decir, en una forma que es sin reverencia, sin considerar las Escrituras, sin examinarnos ante el Señor. Eso es. Y Él nos toma culpables y dice que nos toma culpables como que si nosotros seríamos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor, como decir que nosotros tomamos parte en aquel momento cuando decían crucifíquenlo, mátenlo. Así no ve el Señor. Qué tremendo eso. Pero dice el siguiente versículo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Verdad? Por eso nosotros nos probamos, nos examinamos a la luz de las Sagradas Escrituras, nos probamos a nosotros mismos, vemos cómo estamos sinceramente delante del Señor, y dice, y así después, coma así del pan y beba de la copa. Seguimos. Gloria al Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin ponerle importancia, agarrarlo como cualquier cosa, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso es la maldición espiritual que entra. Amados hermanos, cuando alguien está enfermo físicamente, cuando alguien está, se puede decir, enfermo, digamos, en las partes del alma, que es emocionalmente, en su mente y todo eso, mucho de eso, hermano, es producido a la raíz de nuestro ser, que es en nuestro espíritu humano. Y eso sucede, hermanos, en vidas que pueden estar tomando parte indignamente en la cena del Señor por no examinarse, por no discernir el cuerpo del Señor, y dice, juicio come y bebe para sí, porque en ese momento, como he explicado en el pasado, es Cristo, es Dios el que juzga en medio de su pueblo, quien toma parte en la cena del Señor. Ahora, nosotros no podemos excusarnos y decirnos, no, porque como yo tengo tanto respeto a Dios, yo nunca voy a tomar la Santa Cena. Porque también eso es desobediencia también. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dice, es una ordenanza que tenemos que tomar parte en la Santa Cena. Así que no nos podemos quedar así que nunca vamos a tomar parte en la Santa Cena. Es como la vida que dice, sí, yo profeso que, ¿verdad?, quiero a Cristo en mi corazón y hoy soy cristiano, pero nunca me quiero bautizar por las aguas. ¿Cómo es eso? Si esa es una ordenanza, se tiene que hacer. El que no lo hace arriesga seriamente no irse con el Señor, no ser salvo, porque hay una gran desobediencia en esa parte, sabiendo y teniendo el tiempo para hacerlo, y no lo hace, es porque no quiere arreglar aquella parte de su vida. Así mismo el Señor nos pone a nosotros, no hay para dónde ir, ¿verdad? Uno no hay por dónde ir. Este camino, hermano, no es de quedarse estancado para atrás. Este camino es avanzar para adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que alinear mi vida a las Sagradas Escrituras. Tengo que arreglarme delante del Señor. Porque no puedo solo quedarme sin compartir en la cena del Señor. Porque eso después me es contado, con el tiempo me va a ser contado como desobediencia a la palabra. Y si yo tomo parte, pero indignamente, también es un riesgo, porque así que ¿cómo hago?
La única forma que Dios nos está dando, hermanos, es arreglar nuestra vida delante de Él, porque Él quiere bendecirnos. Ese es el propósito. Bendito sea el Señor. Él quiere que esa puerta de bendición sea para una bendición a nuestra vida, no de maldición, hermanos, porque Dios no ha venido a maldecirnos. Él ha venido a bendecirnos, a restaurarnos, a sanarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Ha venido Jesucristo. Y cuando nosotros vemos el otro versículo, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mire, y esto se los estaba diciendo al pueblo de los corintios, porque así se encontraban muchos que habían allí, hermanos. Ya estaban en esta forma. Aunque la iglesia estaba dotada con, ¿verdad?, los dones espirituales y tenía, ¿verdad?, bastante gente, pero mire cómo estaba la iglesia. Estaba de esa forma. Y dice: muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Había gente que dormía dentro de la iglesia, había otra gente que también dormía espiritualmente, que ya las cosas del pecado, como que todo estaba bien. Todo estaba bien, no, yo no he pecado, no estoy haciendo nada malo. Aunque la Biblia diga que era malo, pero ya después no tienen ese temor a Dios. Así estaba mucha gente en esa iglesia. Y cuando nosotros vemos, hermanos, el versículo 31 al 32, también nos dice: si pues nos gracias, hermanos, examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Juzgados de quién? No del hermano, no, de Dios, porque Él es el que juzga. Él es el juez. Y dice el 32: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a pausar aquí un momento. Si hay una vida que llega a tomar la Santa Cena en un debido tiempo, indignamente, y usted encuentra de que en vez de avanzar en su vida cristiana, en el Evangelio, en acercarse al Señor, si usted siente que en vez de ir para adelante, usted está yendo para atrás, es de tener caución, es de chequearse y decir: Señor, he tomado la cena indignamente, muéstrame, Señor, ayúdame a arreglar lo que no está bien, para que yo pueda tomarla y tener bendición. Porque una vida, hermano, de que toma la cena del Señor y empieza a ir para atrás espiritualmente, que va perdiendo el deseo de orar, perdiendo el deseo de congregarse, perdiendo el deseo de, ¿verdad?, de buscar a Dios, perdiendo el deseo de tener otro encuentro más con el Señor. Eso no es avanzar, eso es ir para atrás. Y uno tiene que ser sabio en este caminar, hermanos, examinándose uno mismo. O si uno está estancado y dice: bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que yo sentí la presencia del Señor? ¿Qué es lo que está estorbando mi vida? ¿Qué es lo que está estancándome? ¿Será lo que tomaban en ese momento, verdad, en la iglesia de Corintios? ¿Será que tomaban la cena del Señor? Porque acuérdense, como ellos hacían las dos cosas, la mezclaban, tenían una gran división, cada uno, verdad, disparaba lo que ellos, verdad, de su boca, lo que ellos pensaban que era la verdadera forma de agradar a Dios, que la Biblia muestra que había herejías allí. Todo eso, hermanos. Por eso tenemos que tener ese gran cuidado. Y lo que está fuera del camino del Señor, ¿verdad?, arreglarlo, para que Dios nos bendiga, para que aquella bendición entre a nuestra vida, para que podamos tener más encuentro con el Señor. Porque una vida que va creciendo en el Señor, hermanos, no se va a quedar estancado, sino que va a tener más experiencias que Dios le va a dar, y Dios se la va a dar porque Él quiere aumentar su fe, Él quiere aumentar su amor para con Él quiere que esa comunión junta con el Señor vaya creciendo. Él quiere bendecir su familia, quiere bendecir su todo. Y miren qué bueno es Dios. Dios a veces permite esas situaciones, porque si nosotros no tuviéramos un Dios tan bueno que nos castiga cuando nosotros hemos hecho algo malo, pues nosotros, si somos hijos sin ser castigados, somos como bastardos, nos desviamos, hacemos todo lo que nos da la gana.
Pero como tenemos un Dios y Padre que es amoroso, que cuando también necesita castigarnos como un buen padre, nos corrige para que podamos aprender que hicimos mal y que nos pongamos derechitos delante de Dios. Para que en esa forma y por esa manera podamos nosotros alcanzar todas esas bendiciones que Él quiere para nosotros, que Él tiene para nosotros. Así que, ¿qué es lo que sucede también, hermanos? Porque, miren, la puerta espiritual no solo se abre en una santa cena, en la oración también se abre, en el ayuno se abre también, en el ayuno se abre más, fíjense, se abre en esto, pero se abre también en un ayuno más. Por eso, ¿por qué usted piensa, hermanos, que hay vidas que a veces cuando, ¿verdad?, están, digamos, alguien que está peleado con otra persona, una persona que no ha perdonado, otra persona que está, digamos, alguien que no ha arreglado o no se ha puesto a cuentas con Dios, sea cualquier cosa. Cuando esa vida va a orar, muchas veces siente un problema ahí, a veces se siente aquello que está bloqueado, a veces siente aquello que no siente palabras, no fluye aquello, como que no hay esa asistencia del Espíritu Santo. Todo eso tiene que estar hablándonos algo, todo eso. Y tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir viendo, tenemos que ir preguntándole al Señor, porque Dios muestra a nuestra vida también. Cuando, mire, hay vidas que se meten a ayunar, y hay muchos de esos que no les gusta la obediencia, pero sí les gusta hacer sacrificio al Señor. Pueden hacer sus 30 días de ayuno, pero ¿qué de la obediencia a la palabra? Y mucha de esa gente, ¿sabe cómo terminan a veces? Se meten a un cuarto y dicen a ayunar, y cuando salen, derechitos al hospital mental. Así han habido gente también, hermanos. ¿Por qué? Porque abren la puerta espiritual queriendo recibir bendición del Señor, pero haciendo ayunos en pecado, metiéndose a querer hacer ayunos en pecado, queriendo la bendición del Señor, pero no queriendo arreglar las otras cosas que te tienen que arreglar antes, para que Dios escuche la oración, para que Dios contesta con bendición. Pero lo que hace como resultado de eso es abren la puerta espiritual y se mete tantas cosas de lo contrario, hermanos. He conocido un caso, hermanos, allá en Melbourne, que una vida que era copastor, hermanos, se metió en 12 días de ayuno. 12 días de ayuno. Y cuando salió de eso, como en la semana, cayó en adulterio. Qué escándalo, ¿verdad? Y la gente, ¿y cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y el hermano tan, ¿verdad? ¿Tan qué? Si una vida no está bien delante del Señor, el sacrificio no cuenta para nada. Más bien, Dios siempre le decía, ¿verdad? Él no va a querer escuchar la oración aquella. Y hay alabanza de eso también. ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu mano. Tantas cosas así, hermanos. Y nos habla todo eso por la enseñanza de la palabra, para guiarnos de regreso allí. Porque si hay algo que arreglar, se tiene que arreglar aquello. Porque queremos la bendición, la puerta de la bendición, la puerta de la espiritual de la bendición, hermanos. No la de maldición. Pero sin embargo, hermanos, si algo sucede en nuestra vida, tiempo nos da el Señor para ponernos a cuenta con Él. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y por eso Él nos trae esta palabra también. Y cuando nosotros vemos todo esto, ¿verdad?, lo que hemos ya visto, así como hay impactos positivos, también pueden ver los negativos. Pero así, hermanos, como hemos visto ahí que dicen, por eso muchos duermen, por eso, ¿verdad?, hay entre ustedes enfermos. Así vemos, hermanos, también que en ayunos, en oraciones, en cuando se hace Santa Cena, también hemos visto que ha habido sanidades, han habido liberaciones, han habido avances espirituales. ¿Por qué? Porque se abrió la puerta en la forma correcta para poder recibir aquella bendición espiritual. Y eso, amados hermanos, es así. Ahora, para ir terminando, hermanos, este mensaje, vamos a ir viendo el versículo 33 y 34. Gloria sea al Señor. Bien importante, hermanos. Acuérdese que cuando nos acercamos a Dios, esto abre una puerta espiritual, porque Dios es espíritu.
Y para adorarle, se tiene que adorarle en espíritu y verdad, se tiene que entrar en esa esfera. Pero también, hermanos, tenemos un enemigo también, Jehová lo reprenda, que ese enemigo también se entremete. Y uno tiene que tener ese cuidado. Por eso es que hay vidas que, ¿verdad?, se han ido desviando en la misma palabra, porque se les apareció un ángel y les empezó a interpretar la Biblia y se las interpretó toda torcida, y ahora ellos se hicieron una nueva denominación que ahora existe tanto de eso, ¿verdad? Y cuando uno busca la historia y cómo fue fundado esta cosa, y uno encuentra ahí que dicen, le apareció un ángel y le interpretó unas tabletas de oro, ¿verdad? Y después esa persona, ¿verdad?, pudo empezar a escribir aquello que fue revelado a su vida. Y cuando vemos a la luz de la Escritura, todo torcido, todo lo opuesto. Y esas son cosas que suceden cuando hay vidas que también después no saben discernir si Dios les está hablando o es el enemigo. Y por eso es, hermano, que cuando uno se mete con Dios se tiene que hacer en la forma correcta, para no ser confundido con el enemigo, porque acuérdense, nosotros no podemos ver el enemigo con nuestros ojos físicos. Esta lucha no es como nuestro físico, es en lo espiritual. Y para eso tenemos que ser bien, hermanos, cuidadosos de hacer las cosas como Dios dice, porque para eso nos ha dejado la palabra el Señor. Cuando nosotros vemos, hermanos, la iglesia aquí, lo último que les escribe el apóstol Pablo, él les dice: así que pues, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, cuando ya ellos hagan ¿verdad?, cuando hagan que van a compartir, que se esperen entre uno y otro, que consideren, ¿verdad? Qué feo se mira a veces, ¿verdad?, cuando están comiendo, digamos, los jóvenes que se van a aprovechar allá y dejan aventado a un anciano por allá, ¿verdad?, y no consideran ni por nada. Eso se mira feo a veces, ¿verdad? O de otras formas también, están comiendo los adultos y no le dan de comer ni a los hijos. Eso se mira feo también, ¿verdad? Todo ello es una consideración que a la raíz tiene que ir el amor de Dios. Y le dice ahí: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Él no les está diciendo que es malo el convivir y todo eso, pero hay un orden como hacerse las cosas. Porque cuántos pleitos se han dado en la cocina, ¿verdad? Porque si cada uno es un chef, eso sí que es un problema. Es que tenemos que tener un solo chef aquí, y los demás saber quién es el chef y trabajar junto con el chef, y lo que dice el chef así es, porque ese es el chef. Pero cuando hay muchos capitanes, muchos chefs, eso se hace un problema, y tiene que haber orden en la casa del Señor. Último versículo 24: si alguno tuviera hambre, coma en su casa, venga y ha comido, pero no venga a comer, ¿verdad? Pero no haga lo que yo he visto también, hermano, porque hemos visto muchas cosas en este camino. Hay vidas que les gusta comer, pero bastante, y después de comer bastante vienen a la iglesia, y sabe, después de toda esa comida vienen a la iglesia y solo y todo apagado, y no escucharon las alabanzas, el mensaje, nada, porque estaba tan llena la barriga de que eso empieza a trabajar, pero como el cuerpo no está trabajando, pues eso después hace sentir la cabeza pesada, y después, como el cuerpo tiene que funcionar, ¿qué es lo que hace? Apaga el cerebro para que pueda dormir un poquito, para recuperarse todo eso, energía que está allí, ¿verdad? El consejo, hermano, muchas veces, que si tiene hambre antes de venir a la casa del Señor, sí, coma, no se le está diciendo que no coma, pero coma en una forma de espacio, no se llene tanto, deje ese espacio para que se mueva libremente el Espíritu de Dios, para que usted pueda alzar las manos y a glorificar a Dios y decir aleluya, y para que usted pueda escuchar el mensaje y no tener esa interrupción, porque muchas veces decimos: reprenda el diablo, no, mejor repréndase, ¿verdad?, cada uno a sí mismo, ese espíritu de glotonería, de comer sobre comer, porque solo estamos aquí unas 2 horitas, hermano. Puede comer un poquito antes que viene y otro poquito después cuando se va. Dios no le va a quitar eso. Dios es bueno, Él bendice. Pero hagamos las cosas con sabiduría, cada cosa en su orden. Dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio.
Porque la iglesia es de bendición, para edificarse, no para venir a juzgar, no para venir a la verdad que este comió, yo no comí, este no me consideró, mire, trajo bastante comida y él, lo peor fue del caso que sabía que no había comido en 2 días y nada me dio. Mire qué cosas. Y todo eso se estaba dando en ese. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Gracias al Señor. Somos de los que aprendemos de los errores del pasado para poder avanzar al futuro en Cristo Jesús. Las demás cosas, dijo Pablo, las pondré en orden cuando... Miren, no había terminado todo el azote que traía Pablo. Habían otras cosas que dirigirse, pero de las demás cosas, ahí cuando yo llegue a lo personal le voy a ir a atender el problema y a decir cómo son las cosas. Porque había de tantas cosas, hermanos, en esa iglesia, que la verdad es que Dios es tan bueno que nos ha dejado su palabra para que nosotros tomemos estos buenos consejos. Así que, ¿cómo nosotros podemos hacer de estos buenos consejos que hemos visto para nosotros mismos? Bueno, examinémonos cada uno en el espejo de la Biblia, de la palabra. Confesemos, hermanos, a Dios si hay pecado dentro de nosotros, si le hemos fallado, y hacer bien delante de Dios aquellas cosas, poner las cosas en su orden, ponerse a cuenta con el hermano si es necesario, y dar testimonio, hermano, con nuestra propia vida, que nuestra propia vida glorifique a Dios y que nuestra propia vida adorne la doctrina de Cristo. Profesamos que somos cristianos, que nuestra vida lo demuestre, que nuestras palabras lo demuestren, que nuestros hechos lo demuestren, porque también la palabra nos enseña: por sus frutos conoceréis aquel árbol. Y qué feo se ve, ¿verdad? Cuando una vida, y se ha visto de eso también, que una vida que es una cosa aquí en la iglesia y después cuando está allá en su casa, uy, deja ir la lengua como a saber qué. Y cuando lo escuchan otros hermanos, dicen: uy, no sabía que era el hermano así, no sabía que el hermano era así. Y yo esas cosas, hermanos, los he visto y es tan feo que a veces uno mismo, que no tiene nada que ver, y uno dice: qué vergonzoso es, qué vergonzoso es. Porque no creían que era así el hermano, no creían que era así la hermana, y cuando escucharon hablar sus palabras dentro de su casa, hasta ellos mismos, ¿verdad?, en su expresión, les... Y esas son las cosas, hermanos, que uno tiene que cuidarse, hacer lo mismo, ser cristiano dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, donde quiera. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, ha llegado el momento, en este momento, hemos llegado al final de este mensaje. Pues vamos a orar, hermanos, le vamos a dar gracias al Señor por el mensaje, que el Señor nos siga bendiciendo y también que guardemos esta palabra en nuestro corazón, que la atesoremos, que el Señor nos ayude a no caer en los errores que hemos visto, en la cual la iglesia de los Corintios cayó, en esos errores. Pero el Señor nos ayude, vamos a orar, pero también, hermanos, vamos a tomar un tiempo, unos 5 minutos en oración, para también, hermanos, examinarnos, reflejar ante Dios cómo estamos delante de Él y hacernos esa pregunta delante del Señor, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, pues todavía no ha entrado. El que tampoco se ha bautizado por las aguas todavía no ha entrado, hermanos. Esas son 2 cosas esenciales que se tienen que hacer antes de tomar parte en la Santa Cena. Y ya, si esas 2 partes las tiene, pues gloria al Señor. Falta esta parte ahora: examinarse usted mismo a la luz de las Escrituras ante Dios. Es decir: Señor, examina mi corazón, cómo estoy delante de ti, y dejar que el Señor hable a su vida, siéndole sincero al Señor, para tomar después esa decisión, a tomar el paso, para tomar parte en la cena del Señor. Hemos visto, hermanos, que así como uno puede recibir bendición, sanidad, liberación en esta puerta espiritual que se abre en este momento, también puede ser para maldición. Y eso es necesario que nosotros siempre lo hablemos, porque como les vuelvo a repetir, hermanos, en un tiempo pasado yo les mencioné que yo fui a visitar una iglesia, que yo la fui a visitar y ellos no me conocían para nada, era de otro lenguaje, y era un domingo, estaban haciendo la Santa Cena y a mí me la vinieron a ofrecer y ni me conocían.
Y yo no digo que todos pasamos al frente, no, ellos vinieron a cada banca. Yo les dije que no. Pero esas son cosas que después uno nota también, que ni leyeron el pasaje de la advertencia. Y después uno dice, ¿por qué está el pueblo como está? Porque no hablan todo lo que tienen que hablar, todo lo que Dios nos ha dejado que tenemos que considerar para hacer las cosas en el buen orden del Señor, para recibir la bendición de Dios. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, en este momento. Y Él no quiere que ninguno se quede, no quiere que ninguno, ¿verdad?, se quede sin esa bendición. Él tiene algo especial para cada uno de nosotros. Bendito sea el Rey. Gloria sea al Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Como he dicho en una predicación antes, amados hermanos, para mí, en lo personal, cuando yo vengo a tomar parte en la cena del Señor, yo lo tomo como un avance más, un paso más de fe, una bendición más en el Señor. Por eso para mí es de alto privilegio e importancia, y el saber estar en cumpliendo en aquella parte que nos dice la palabra, es un gran privilegio, hermanos. La palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 Corintios 11:23, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa. Gracias. Mi alma te alaba, Señor, por este alto privilegio. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.